Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, nos sentimos muy contentos de estar reunidos en este servicio dominical. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús y esperamos que sigan todo este servicio que es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, tenemos como primera alabanza hoy, con mi Dios, con mi Dios. La verdad, amigo, familiar, que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, solo con Dios podemos tener las fuerzas que necesitamos. Solo con Dios podemos pasar cosas que nos parecen imposibles de atravesar, circunstancias muy adversas. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo Jesús como Señor y Salvador para que puedas gozar de su amor y de su misericordia y puedas decir como todos nosotros: con mi Dios yo saltaré muros, con mi Dios yo venceré dificultades, con mi Dios yo seguiré adelante en esta vida dificultosa y con mi Dios yo le seguiré siempre. Formamos parte de la milicia de Cristo. Somos soldados de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, vamos a entonar entonces con mi Dios. ¿Nos acompaña? ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Una vez más, con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador.
¡Sí, señor! Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca les da la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana, de este domingo, titula "Debemos ser buenos soldados en Cristo". Amén. La Biblia nos presenta esta metáfora o representación de ser buenos soldados en Cristo, que es un llamado que va más allá de esta simple comparación o analogía con el servicio militar, ya que nos invita a estar comprometidos en la batalla espiritual por la verdad y por la justicia de la palabra de Dios. En estos tiempos, en este mundo tan desafiante que se presenta en un escenario complicado para todo creyente, donde las fuerzas del mal parecieran que estuvieran acechándonos a cada momento, en todo lado, para evitar que nosotros podamos manifestar nuestro testimonio cristiano, es crucial o es importante poder comprender la importancia de estar equipados con una armadura espiritual, la cual es brindada por Dios, y así poder emprender nuestra batalla espiritual con valentía, con confianza y con fe. La Escritura nos insta, es decir, la Escritura nos exhorta, la Biblia nos indica que nosotros tenemos que ser diligentes en nuestro servicio a Dios. Tenemos que ser cuidadosos en el servicio a Dios, resistiendo a las tentaciones, perseverando en la fe. Debemos entonces estar animados siempre como si fuéramos guerreros valientes, comprometidos con la causa del Evangelio, llevando la cruz de Cristo a un mundo que necesita de la palabra, a un mundo que está sin esperanza y que requiere de redención. Presentemos la siguiente ilustración. Imaginen a un joven soldado que se encuentra en la batalla, en un campo de batalla, en la oscuridad de la noche, cumpliendo su deber. La noche es muy densa, es decir, muy oscura, y la duda o la incertidumbre se cierne sobre la mente de este soldado. A pesar de eso, el joven soldado avanza con valentía, pero las sombras de la duda, de la inquietud o del miedo pareciera que empiezan a envolverlo y él empieza a desesperarse. En ese momento crítico, el soldado comienza a sentir la carga del cansancio y la desesperanza. La batalla durante ese día fue muy intensa y la oscuridad empieza o amenaza con apagar su determinación. En medio de esa fatiga, levanta su mirada y divisa a lo lejos un faro que tiene sus lámparas encendidas con un brillo fuerte y constante. Este faro se convierte en un símbolo de esperanza para el soldado, porque le hace recordar que a pesar de la oscuridad que lo rodea, hay una luz que lo puede guiar y fortalecer. Es la luz de Cristo. El soldado, renovado por esa visión, encuentra nuevas fuerzas para poder seguir continuando en la batalla. En la vida cristiana, nosotros también somos como soldados en un campo de batalla espiritual. En ocasiones vamos a enfrentar dificultades y pruebas que van a amenazar nuestra fe y desviar nuestra atención. Sin embargo, en medio de esa oscuridad debemos tener nuestra mirada firme hacia adelante, mirando únicamente a Cristo, en el cual nosotros podemos depositar todas nuestras cargas, todas nuestras dudas, temores y dificultades. Nuestro faro de esperanza es entonces Cristo. Cristo es la luz constante que va a brillar en medio de nuestras luchas. El amor de Cristo, su gracia y sus promesas son el faro que nos va a guiar y nos va a fortalecer en los momentos más difíciles. Así como el soldado de la ilustración pudo renovar sus fuerzas
al ver ese faro a la distancia, nosotros encontramos también la renovación y la fortaleza al tener nuestros ojos puestos en Cristo. Cristo, que es nuestro capitán de ese ejército espiritual y en cual nosotros podemos encontrar esa fuente de esperanza y fuerza inquebrantable. Al permanecer cerca del faro divino que representa a Jesús, podemos ser verdaderos y valientes soldados en Cristo, listos para enfrentar cualquier adversidad con confianza y con el poder y la gracia del Señor. Esto nos va a llevar a algunas lecciones que podemos encontrar en la palabra, en la Biblia, en la segunda epístola a Timoteo. La primera lección que podemos señalar es la siguiente: la llamada a la batalla. Ahora, hermanos, por favor, busquemos en nuestras Biblias el libro de Segunda de Timoteo y revisemos el capítulo 2, los versículos 1 y 2, el cual nos dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Recuerden que esta carta la escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y Pablo estaba prisionero cuando escribió esta carta. ¿Cómo puede uno esforzarse en la gracia? Recuerden ustedes que gracia significa favor inmerecido, como un regalo. La salvación que tenemos nosotros en Cristo también ha sido obtenido por gracia. Dios te ofreció como regalo esa salvación. Nosotros no merecíamos de ese rescate. Y así como nosotros fuimos salvos por gracia, debemos también vivir por gracia. Esto significa que tenemos que confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solamente por nuestras propias fuerzas, capacidades o inteligencia. Cristo nos va a dar la fortaleza para hacer su obra aquí en la tierra. Cristo te va a dar fuerza para que tú puedas predicar de su palabra. Cristo te puede dar fuerza para que tú leas la Biblia. Te va a dar también sabiduría. Y por todos estos aspectos, si tú has sido salvado por Cristo y ya eres parte de los hijos de Dios, obviamente que estamos del lado bueno en la guerra espiritual. Y siendo así, todos nosotros los cristianos somos llamados a la batalla espiritual. Si la iglesia pudiese seguir este consejo con firmeza y con determinación, se expandería geométricamente la palabra del Evangelio en la medida de que los creyentes que están recibiendo la palabra puedan también llevar la palabra a otras personas, y así la iglesia crecería. ¿Cómo es esto de la expansión geométrica? Un cristiano predica la palabra, digamos así, a 2 personas. Estas 2 personas reciben a Cristo, y estas personas reciben se empeñan también en predicar la palabra. Cada uno de estos 2 a otras 2 personas. Empezamos con 1, tenemos 2, ahí van 3, estos 2 a 4 más, van 7, y ahí sí se va multiplicando la iglesia de Dios. Pero a veces nosotros como creyentes no estamos cumpliendo adecuadamente este encargo de estar en la batalla espiritual y ser constituidos como soldados en Cristo. Entonces debemos recordar que nosotros como discípulos y al convertirnos en soldados de Cristo necesitamos transmitir ese mensaje de fe. Pero para eso también tenemos que equiparnos. Y el trabajo de nosotros como soldados de Cristo no va a estar concluido sino hasta que nosotros como creyentes estemos en la convicción de hacer más discípulos para el Señor. La segunda lección es la siguiente: características de un buen soldado de Cristo. A ver, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7, nos dice así: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Un soldado es una persona que se ha enlistado voluntariamente al ejército o está siendo llamado en cumplimiento del servicio militar, como por ejemplo cuando un país se encuentra en guerra, porque es necesario que las personas combatan por su país. Por eso es que ustedes han escuchado de repente en las noticias que cuando hay una guerra primero se llama a los soldados en servicio, ¿no es cierto?, los que están haciendo el servicio militar. Pero cuando la guerra se vuelve más intensa, incluso el país o la nación tiene que llamar a los soldados en reserva, es decir, a la población que no está actuando, digamos, en la guerra, no está haciendo su servicio militar, pero llega la guerra a tal punto que se necesita de más soldados para enfrentar al enemigo. Ahora, tú como cristiano no eres un reservista, eres un soldado en servicio. ¿Por qué? Porque tú has aceptado voluntariamente aceptar a Cristo y te has convertido en parte del ejército del Señor. Como tal, eres soldado ya llamado y tienes que ir a la batalla. Entonces nosotros como creyentes tenemos que estar dispuestos a servir a Cristo, así como un soldado está dispuesto a servir a su nación, incluso con su vida para defender los colores de su patria. Muchos de nosotros aquí en la iglesia de Chupaca somos descendientes de los héroes que participaron en la batalla de Carato, la batalla de Chupaca, en el siglo XIX, cuando nos tuvimos que enfrentar contra el país de Chile. Y sabemos muy bien nosotros, por historia, cómo ellos sacrificaron su vida por el Perú. Nosotros también, en ese mismo caso, un caso similar, somos soldados de Cristo. Pero no vamos a ser soldados con armas, con fusiles, escopetas, no. Sino que somos soldados que vamos a ir con la palabra de Dios. Pero aún así, como soldados vamos a estar dispuestos a sufrir penalidades a causa del nombre de Cristo. Somos parte de la milicia de Cristo. Y al igual que un soldado de algún país, estamos nosotros dispuestos a servir a nuestro Señor como un soldado serviría a su nación y a defender nosotros los ideales y los valores que la Biblia enseña. La vida cristiana, Pablo aquí la relaciona o la compara con el servicio militar. El soldado está totalmente dedicado a su profesión y en su periodo de servicio va a estar preparándose para la batalla. El soldado va a tener que dejar de lado cualquier otro tipo de ocupación que no esté relacionado al servicio militar. Porque estas ocupaciones, como por ejemplo salir a un baile, digamos así, va a interferir con su eficiencia y con sus perspectivas para la batalla. Así que, en comparación, el cristiano, el soldado cristiano, si va a prestar un buen servicio para el Señor, no debe de enredarse con asuntos del mundo. Debe ignorarlos, debe tener cuidado de enredarse con cosas que le desagraden al Señor, porque eso va a interferir con su obediencia a la palabra y también su respeto al comandante celestial que es el Señor Jesucristo. Pablo también utiliza otras alegorías, no solamente utiliza la comparación con el soldado, sino que en estos versículos también hace la comparación con un atleta o un deportista y con un labrador o agricultor. ¿Cómo hace esta comparación con el atleta? Nos menciona que la vida cristiana es también como una competencia deportiva o una competencia atlética. El atleta, aunque gana la victoria, puede ganar su medalla de oro, digamos así, no es coronado a menos que haya participado en muchos entrenamientos, ha estado preparándose con abnegación, con ejercicio, con una buena dieta, levantándose temprano, evitando ciertos hábitos nocivos. Así se prepara un atleta.
Y la preparación del atleta no es de un solo momento, es constante. Ustedes deben conocer al jamaiquino Usain Bolt, que es campeón de 100 metros planos en muchas olimpiadas, varias veces consecutivas ha ganado la medalla de oro. Él corre los 100 metros en menos de 10 segundos. A ver si nosotros corremos, lo hacemos en 20, si es que llegas a los 100 metros, ¿no es cierto? La carrera de Usain Bolt solamente demora menos de 10 segundos la competencia. Imagínense, menos de 10 segundos. Pero ¿cuánto tiempo se prepara para una competencia olímpica? 4 años. 4 años de preparación para una carrera que solamente dura 9 segundos y medio. Imagínense la preparación. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros los creyentes para la batalla espiritual? Así que entonces, el curso del cristiano en esa batalla espiritual, nosotros queremos tener el premio en esa batalla espiritual, tenemos que obedecer las reglas de la palabra. Tenemos que compartir la gloria de Cristo a las personas que necesitan. Y aún así, como un atleta en ocasiones puede lesionarse, puede sentir cansancio o dolor por tanto esfuerzo, nosotros también vamos a sentir penalidades o vamos a sufrir penalidades en la batalla espiritual por ser soldados de Cristo. Pero eso no te debe desalentar, sino seguir adelante. La vida cristiana también se compara con la agricultura. La agricultura moral, podríamos decirla. El labrador o el agricultor sabe que según su trabajo realizado en la tierra va a poder coger sus frutos. Un agricultor que nosotros vemos aquí en esta comunidad de Chupaca, que tiene zona agrícola, sabemos bien que para que tengamos una buena cosecha, ya sea de papa, de maíz, de habas o de cualquier otro producto, tenemos que sembrar una buena semilla, tenemos que hacer el cultivo del terreno periódicamente, limpiar las malezas, la mala hierba, echarle al producto algunos fertilizantes para que puedan producir mejor fruto, y así pues nosotros vamos a tener unas papas ricas, agradables y grandes. Pero si descuidamos el terreno, si dejamos que la maleza entre, el producto, la cosecha se va a echar a perder. Si tu batalla o tu caminar espiritual es también como un cultivo, si dejas tú que la maleza o la mala hierba del pecado inunde tu vida, no vas a tener los frutos espirituales que tú esperas. Entonces nuestro trabajo espiritual es fundamental comprender esto, que es necesario que el sustento y la condición de la palabra de Dios y la oración esté presente en nuestras vidas. La excelencia moral y mental también son importantes para que nosotros podamos lograr los frutos espirituales que Dios está esperando de nosotros. Vemos entonces que todas estas múltiples alegorías o representaciones de la vida cristiana requieren para nosotros una reflexión bastante seria. El cristianismo debe estudiarse o comprenderse en múltiples aspectos y siempre va a requerir o va a necesitar un resultado sugerente considerando o comparando nuestra vida cristiana como un servicio militar o una competición atlética o un terreno de cultivo. Pero por mucho que nosotros reflexionemos y meditemos en esto, solamente el Señor puede darnos el verdadero entendimiento de todas las cosas. Por eso es que es necesario que nosotros, por más inteligentes que seamos, por más preparados que podamos ser, los títulos que tengas, o incluso por mucha Biblia que tú puedas leer, o libros de teología o de vida cristiana que puedas tú estar leyendo y tener allí en tus bibliotecas, necesariamente tú requieres pedirle a Dios la dirección en tu vida. Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, sabía las dificultades que se debía enfrentar su discípulo. Al predicar y enseñar la palabra, Timoteo iba a enfrentar sufrimiento, pero Timoteo iba a resistir. Y Pablo utilizó estas comparaciones de los soldados, de los atletas o de los agricultores, todos los cuales deben de ser disciplinados
y estar dispuestos a hacer sacrificios para lograr los resultados que ellos querían. Como soldados de Cristo, entonces, nosotros tenemos que renunciar y someternos a una disciplina rigurosa en la palabra de Dios. Como atletas, debemos entrenar duro, leer duro la palabra de Dios, ora duro, y someternos a las reglas, a los mandamientos. Como agricultores, tenemos que trabajar arduamente y saber esperar. Debemos mantenernos firmes a pesar del sufrimiento, porque nosotros sabemos que vamos a tener la victoria de nuestro Señor Jesucristo, vamos a lograr una visión del triunfo y la esperanza de la cosecha en nuestras vidas. Tenemos que entender que el sufrimiento que podamos experimentar por servir a Cristo vale la pena cuando alcancemos la meta de llevar más personas para el Señor, pero llevar más personas para el Señor no va a ser para mérito propio, sino para la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y así podemos ganar más personas para Cristo y también tener la satisfacción de que esas personas van a poder vivir eternamente con el Señor. Vemos entonces cómo Pablo le dijo a Timoteo que reflexionara en sus palabras y que Dios le iba a dar esa visión, que le iba a permitir comprender lo que Dios esperaba para él. Recuerda, hermano, Dios habla a través de la Biblia, su palabra, pero nosotros tenemos que ser receptivos, tener un corazón y una mente abierta a esa palabra. Pídele a Dios en oración que Él te muestre su voluntad cuando leas la Biblia o cuando estés orando. Y cómo esas palabras eternas que están aquí en la Santa Palabra pueden dirigir cada aspecto de tu vida. Considera luego lo que has leído y medita en ello. Y Dios te dará el entendimiento. Y la tercera lección, hermanos, el ejemplo de Cristo como el capitán de nuestra salvación. Si somos parte de un ejército, tenemos que tener un capitán, ¿no es cierto? Ese capitán al quien nosotros tenemos que obedecer es ¿quién? Cristo. A ver, ¿qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 8 al 13? La palabra nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ven aquí que menciona Pablo que estaba preso justamente en ese momento cuando escribió esta carta a Timoteo. En los tiempos de Timoteo, muchos afirmaban que Cristo era divino, pero no era humano. Algunos decían que era Dios, pero no era hombre. Pero si ustedes recuerdan, en base a la teología, en el libro de Juan, se afirma y está muy claro que Cristo era Dios Hijo que se hizo hombre y por lo tanto tenía las dos naturalezas completas. Era completamente Dios y completamente hombre. Pero cuando se encontraba a Timoteo aquí, estaba él en la ciudad de Éfeso, había pues corrientes filosóficas que venían de los griegos y por eso pues decían algunos que Cristo solo era hombre, otros decían que Cristo era Dios, no comprendían la naturaleza dual de Cristo. Y a pesar de eso, que nosotros ya en el siglo XXI, a comparación del primer siglo, tenemos ya pues más clara la palabra de Dios a través de muchos comentarios bíblicos o de libros de teología, se ha analizado ya con más claridad la palabra. De todas maneras, en nuestros días hay con frecuencia muchas personas que dicen que Jesús solamente fue humano.
a pesar del entendimiento de la palabra. Incluso hay sectas que dicen que Jesús solamente es humano, que no es Dios. ¿Qué pasa? Cuando se dice que Cristo es solo humano o que Cristo es solo Dios, se está destruyendo las buenas nuevas del Evangelio. Se está destruyendo la buena naturaleza de Cristo, que justamente por esa naturaleza dual, que Él tiene la capacidad para llevar nuestros pecados en la cruz y mediante el cual nosotros podemos ser salvos y reconciliados con Dios. La Biblia establece esto, hermanos, que no quede ninguna duda en ustedes, que la Biblia establece con firmeza que Jesús es completamente hombre y viene del linaje de David, fue descendiente de David, y totalmente Dios. Y esto lo demostró cuando Cristo fue resucitado. Esta es una doctrina importante para todo cristiano. Por eso, Cristo es también nuestro capitán de la salvación y el capitán del ejército espiritual al cual pertenecemos. Amén. Amén. Vemos aquí cómo Pablo mencionaba que él estaba preso y estaba encadenado, no porque había robado, no porque era un estafador, sino estaba encerrado por culpa del Evangelio, o el Evangelio que él predicaba, y lo menciona. Me han encerrado en la celda porque predicaba el Evangelio como si fuera un malhechor, como si fuera un ladrón. La verdad de Jesús en el siglo XXI no es tan popular como en aquellos tiempos. En ese siglo a Pablo lo encerraron. A ti te pueden bullear de repente por redes sociales por la culpa del Evangelio. O por causa del Evangelio, no por culpa, por causa del Evangelio. Pero aún así, el Evangelio sigue alcanzando los corazones. Tú puedes ser que prediques o compartas un versículo bíblico o compartas un video bíblico en tu red social, que pueda ser Facebook. Quizás 10 personas se burlan de ti, pero una sí entiende lo que tú pasaste y esa una persona se salva. Vale la pena, hermanos, que una persona se salve a pesar de que hayan 10 o 100 que se burlen de ti. Por eso vale la pena compartir la palabra de Dios, aunque sea por una sola persona que llegue a los pies de Cristo por tu obra de evangelización. Cuando Pablo dijo que Jesús era Dios, enfureció a los judíos, al pueblo escogido de Dios. Incluso lo condenaron por blasfemia. Aún así, muchos judíos llegaron a los pies de Cristo. Las disertaciones de Pablo también habían enfurecido a muchos romanos, porque ellos consideraban al emperador como Dios. Pero aún así, incluso muchas personas que vivían en la misma casa del César aceptaron el nombre de Cristo. Cuando Pablo dijo que Jesús era humano, enfurecía a los griegos, que pensaban que la divinidad no podía llegar en contacto con la humanidad, porque pues los griegos tenían ahí todo su panteón de dioses griegos, de Zeus, Afrodita, Marte, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que Jesús tiene esas dos naturalezas, unidas en una sola, y que es muy difícil de repente para comprender en una manera intelectual, pero por fe sí la podemos entender. Entonces, a pesar de la oposición actual que podamos nosotros enfrentar ante la palabra de Dios, no hay que rendirse, no hay que tener vergüenza, hay que seguir batallando. Vale la pena predicar, aunque sea por una sola alma. Ahora, ¿estaría aquí Pablo contradiciéndose cuando menciona la gracia, pero nos dice que tenemos que obedecer para obtener la salvación? La salvación, recuerda que es algo que no se puede ganar. Lo que Pablo está mencionando aquí, o está haciendo referencia, es que nosotros tenemos que ser fieles hasta el fin. Y esto vamos a nosotros manifestarlo como creyentes en Cristo. Dios es fiel con sus hijos. Y aunque debamos sufrir grandes dificultades aquí,
Él nos está prometiendo que algún día vamos a nosotros vivir eternamente con Él. Aquí en este mundo material vamos a tener enfermedad, sufrimiento, pobrezas, quiebras, deudas, problemas, enfermedades, todo lo que tú quieras. Todo lo que puede esperarse en un mundo tan caído. Pero recuerda que tu vida aquí va a ser transitoria. Y en eternidad, si tú eres creyente, vas a gozar de la presencia completa con Cristo. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa más significa esto? Significa que los creyentes vamos a vivir en el reino de Cristo y vamos a participar activamente también en la administración de ese reino. Ya sea que tú partas de esta tierra, es decir, que mueras y te vas a la presencia de Cristo, o si tú estás en vida y Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, nosotros vamos a tener cuerpos transformados y vamos a entrar con ese cuerpo transformado al reino milenial. Y nosotros, como creyentes con ese cuerpo transformado, vamos a participar de la administración de la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad confortaba a Pablo mientras que él padecía de sufrimiento y ante la amenaza de muerte cuando él estaba preso. Finalmente sabemos, aunque no está esta en la palabra, finalmente sabemos que Pablo fue decapitado por culpa del Evangelio. Pablo, como tenía doble nacionalidad, era judío y también tenía nacionalidad romana, no podía ser quemado, no podía ser crucificado. Pero al predicar el Evangelio y al oponerse al César, fue decapitado. Así fue sentenciado Pablo. Perdió la vida por el Evangelio. Ahora, tú que te estás enfrentando ante pruebas, no te apartes de Dios. No dejes de predicar la palabra. Él promete un futuro maravilloso junto a Él. No necesariamente en esta tierra. En esta tierra podemos seguir padeciendo de dificultades, privaciones, problemas o de enfermedad grave. Pero Cristo está contigo de todas maneras. Basándonos en estos textos de la prédica, donde se nos insta a ser buenos soldados en Cristo, podemos extraer algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Primero, fortalecimiento en la gracia en Cristo. Hay que dedicar tiempo diario a la oración, a la meditación en la palabra de Dios, y esto nos va a ayudar a fortalecernos en la gracia de Cristo. Tenemos que establecer una rutina de devocionales cristianos, puede ser devocional personal o devocional familiar, que nos permita profundizar en nuestra relación con Dios y también obtener la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos diarios. 2. Tenemos que compartir el Evangelio con valentía. Tenemos que ser buenos soldados en Cristo, ser buenos soldados de Dios, lo cual implica transmitir la verdad del Evangelio a otras personas. Hay que participar en actividades evangelísticas, ya sea a través de conversaciones personales con tu compañero de trabajo, compañero de estudio, tus familiares cercanos. Puede ser a través de grupos de estudio bíblico o incluso a través de tus redes sociales. Esto nos va a permitir cumplir con la encomienda de hacer discípulos y compartir la palabra de Dios a todas las naciones. Hay que perseverar, hay que ser fuertes en medio de las pruebas. Tenemos que enfrentar los problemas o las adversidades con paciencia y perseverancia. Y esto es esencial para un soldado de Cristo. Hay que cultivar una mentalidad resiliente, es decir, una mentalidad de resistencia, mediante la confianza en Dios, quien nos va a ayudar a superar todas las dificultades con esperanza y con fe. Y hay que reconocer que solamente en Cristo vamos a encontrar la fortaleza en todo momento. Amén. Amén. 4. Hay que mantenernos libres de distracciones mundanas. Un buen soldado se abstiene de las distracciones
que pueden debilitar su compromiso. Un soldado, por ejemplo, que está en una torre de vigía para ver que se acerca el enemigo, no va a estar viendo caricaturas. Tiene que estar viendo hacia el frente para ver que no venga el enemigo. Tú no, si eres buen soldado de Cristo, no te distraigas con cosas que le desagradan a Dios. En nuestra vida cristiana, esto implica entonces identificar y apartarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios, enfocándonos solamente en lo que es eternamente significativo. 5. Estudio diligente de la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es como nuestra espada espiritual. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo al estudio bíblico, la reflexión y la memorización de versículos que nos va a equipar con las herramientas necesarias para discernir la verdad y resistir las falsedades que puedan surgir en nuestra vida espiritual. El estudio diligente de la palabra también te va a proteger de las falsas doctrinas que cada vez más y más se están multiplicando en cada uno de los medios en los cuales nosotros podamos acceder. 6. Fomentar la unidad de la comunidad cristiana. Tenemos que mantener relaciones saludables entre creyentes, y esto es crucial. No puede haber resentimientos entre los creyentes. No puede haber enemistad entre los cristianos. No puede decir un creyente: el hermano me ha mirado mal, el hermano no me saluda, el hermano me ha mirado chueco, el hermano me ha renegado. No puede haber eso entre los creyentes. Tenemos que participar en una comunidad saludable dentro de nuestra iglesia local, apoyar a los hermanos y a las hermanas en fe, fomentar la unidad para que nos podamos fortalecer como equipo cristiano, como cuerpo de Cristo, proporcionando un frente unido contra las fuerzas del enemigo. Si cada uno de los hermanos está por su lado, más fácil es que nos ataque el enemigo. ¿Sí o no? Pero si estamos todos juntos, somos más fuertes. Ustedes agarren, por ejemplo, una tira de fideo. Una tira nomás dije, ¿eh? Una tirita de fideo. Doblan, crack, se rompe. A ver, agarren todo unas 10 bolsas de fideo, a ver. Traten de romperlo. No lo van a romper. Unidos somos más fuertes, hermanos. Entonces, al aplicar estos principios, nos acercaremos a cumplir con esta exhortación de ser buenos soldados en Cristo, equipados y preparados para la batalla espiritual que vamos a tener que enfrentar en el viaje de la vida. Como soldados de Cristo tenemos que sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica a cada cosa que nosotros hagamos. Esta naturaleza de ser buenos soldados en Cristo debe ser enfocada a agradar a quien nos tomó como soldado, a Cristo. Si estás en tu trabajo, es ahí donde debes defender los principios y los valores de la Biblia. De igual forma, si estás en la universidad, debes decir que eres cristiano, que tú respetas la Biblia y que las enseñanzas de la Biblia son certeras en toda época, que las enseñanzas de la Biblia no son anticuadas ni están desfasadas, sino que las enseñanzas de la Biblia siguen aún vigentes. En tu colegio lo mismo, con tus amigos también, con tu familia, en donde quiera que tú vayas. En cada circunstancia de tu vida y en cada área de tu existencia. Debes recordar que eres participante de la milicia o del ejército del Señor, que eres un soldado de Cristo, que tienes puesto ese uniforme aquí, ya sea con una cruz o con un pescadito, el símbolo cristiano que tú prefieras, tienes puesto ese uniforme y tienes ahí marcado el nombre del Señor. Entonces te puedes preguntar, ¿cómo hago? ¿Cómo defiendo el nombre de Cristo? La respuesta es bastante sencilla, hermano. Obedeciendo los principios de la Biblia. Enseña la palabra a otros. Predica el Evangelio. Tienes que ser honesto. Tienes que tener una vida moral y fiel a la palabra.
Debes tener buen testimonio sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario, no hacer chistes de doble sentido. Tienes que ser diligente, tienes que ser tú un reflejo del Señor. Todos los creyentes, si has aceptado a Cristo, eres parte del ejército del Señor, de su milicia, y todos portamos ese uniforme. La pregunta entonces que nos haremos, la pregunta final es: ¿estás tú siendo un buen soldado de Cristo? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? ¿Estás agradando a aquel que te llamó para ser su soldado? Si lo estás haciendo, ten por seguro que Dios te va a recompensar en algún momento. Si no, es un buen momento para que tú reflexiones, recapacites y ve cómo estás haciendo tu vida. Si realmente te estás comportando o estás actuando como un verdadero soldado de Cristo, si Cristo ya te ha salvado. De esa forma, tú puedes recapacitar y corregir tu vida para que puedas agradar a aquel que te llamó. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por tu salvación, la cual nosotros no merecíamos, pero por amor tú la ofreciste a nosotros, para aquellos que por fe pudieron lograr ese encuentro con Cristo. Señor, si nosotros hemos sido salvos, también hemos sido llamados a ser soldados en tu ejército. Quizás no hemos tenido el suficiente valor o decisión para poder portar ese uniforme con propiedad. Ayúdanos, Señor, a tener la visión más clara, valentía, conocimiento, sabiduría, para poder luchar adecuadamente esa batalla y poder sacar el valor, Señor, suficiente para enfrentarse al mundo, al enemigo, y poder llamar a más personas a tu presencia, para poder predicar el Evangelio, compartir tu palabra en todos los medios que estén a nuestra disposición. Ilústranos en ese camino, Señor, y danos la fortaleza. Y en medio también de este mundo que está cada vez más complicado, danos las cosas que nosotros necesitamos, alivia nuestros dolores, nuestras enfermedades, suple los recursos que necesitamos o ayúdanos en las dificultades más serias por las cuales atravesamos. Bendícenos, Señor. Para ti sea la honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén.